Hola, mi nombre es Armando Hernández, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y el tema que les voy a presentar es sobre acerca de la atenuación y absorción. Primero que nada tenemos que tener bien definido qué es atenuación y absorción. Atenuación se dice que es la reducción en los niveles de energía electromagnética en el lado del equipo receptor, y absorción como la reducción en los niveles de energía electromagnética en el lado del equipo receptor. Atenuación se debe a un parámetro físico absoluto y absorción se debe a un parámetro físico relativo, que es la distancia, que se le va a denominar la última milla. Y tiene otro parámetro físico que es la atmósfera, que puede ser tanto homogénea como no homogénea. Es la atenuación y absorción de ondas. A medida de que se aleja un frente de onda de la fuente en el campo electromagnético continuo que irradia la fuente se dispersa. Aquí dice que la reducción de densidad de potencia con la distancia equivale a una pérdida de potencia y se suele llamar atenuación de la onda. Es como la definición que había mencionado, que es la reducción de los niveles de energía electromagnética. Y aquí se puede observar la fórmula para calcular la atenuación, que es 10 logarítmico de P1 sobre P2. La reducción de la densidad de potencia debido a la propagación es el espacio no libre y se le va a llamar absorción. Aquí es absorción. La atmósfera terrestre no es un vacío, más bien está formada por átomos y moléculas de diversas sustancias gaseosas, líquidas y sólidas. Algunos de esos materiales pueden absorber las ondas electromagnéticas. Aquí dice que la absorción de onda por la atmósfera es análoga a una pérdida de potencia. La absorción de las radiofrecuencias es una atmósfera normal, depende de su frecuencia y es relativamente insignificante, a menos de unos 10 GHz. Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que les estaba comentando. Aquí se puede observar la atenuación, la frecuencia y los diversos componentes que se forman de acuerdo a la atenuación cuando tiene una cierta frecuencia. Vamos a decir propiedades ópticas de la onda de las ondas de radio. En la atmósfera terrestre, la propagación de frentes de onda y rayos pueden definir el comportamiento en el espacio libre debido a efectos ópticos como refracción, reflexión, difracción e interferencia. Vamos a explicar cada uno de ellos. Se dice que la reflexión, la reflexión, la difracción y la interferencia son propiedades ópticas porque se observaron primero en la ciencia de la óptica, que estudia el comportamiento de las ondas luminosas. Como las ondas luminosas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, parece razonable de las propiedades ópticas también se aplican en la propagación de las ondas de radio. La refracción, dice, es el cambio de dirección de un rayo conforme pasa ubicuamente de un medio a otro con diferentes velocidades de propagación. Ocurre siempre que una onda de radio pasa de un medio a otro medio de diferente densidad.
Aquí está un claro ejemplo de cómo es que ocurre la refracción. Los rayos incidentes actúan de manera oblicuamente y aquí es donde se forma un ángulo en esta parte, y se dice que es en la interfase de dos medios: medio 1, que es menos denso, que es el medio 2 más denso; rayos reflectados, que una vez que son pasados oblicuamente pasan a un frente de onda refractada. También se dice que la refracción se va a dar en aquellos materiales o cuando la señal electromagnética de la señal se mueve. Tras paso se propaga en un medio cuya densidad molecular es distinta. Aquí dice que el ángulo de incidencia es el ángulo formado entre la onda incidente y la normal, y el ángulo de refracción es el ángulo formado entre la onda refractada y la normal. Y aquí está la fórmula, que es el índice de refracción es N, es igual a C sobre V. La reflexión, perdón. La reflexión se dice electromagnética se presenta cuando una onda incidente choca con una frontera entre dos medios y algo o toda la potencia incidente no entra al segundo material. Aquí está un claro ejemplo de cómo es la reflexión. Es una frontera plana entre dos medios, Esta va a ser la ecuación que dice la reflexión es igual a E, la R, que es el coeficiente de reflexión, E1 intensidad de voltaje, incidente intensidad de voltaje reflejado, fase incidente, que es 0, y fase reflejado, que es 0R. Aquí está otro ejemplo, cómo es que se muestra la ecuación del criterio. Difracción. Se define la difracción como la modulación o redistribución de la energía dentro de un frente de onda al pasar cerca de la orilla de un objeto opaco. La difracción es el fenómeno que permite que las ondas luminosas o de rayos se propaguen en torno a esquinas. Aquí dice que la difracción en la onda electromagnética incide deberá chocar de forma perpendicular al obstáculo. Aquí está un ejemplo. La frente de onda incide inicialmente. El frente de onda avanza. La inulación, rayos incidentes, que son estos. Y aquí dice que se muestra la propagación normal de ondas considerando un plano infinito. Aquí se puede ver otro ejemplo. Aquí otro. O vamos con interferencia. La interferencia de ondas de radio ocurre cuando dos o más ondas electromagnéticas se combinan de tal forma que el funcionamiento del sistema se degrada. Fuente 1, onda A, onda B, superficie reflectadora. Aquí se cambia la dirección de la onda por la reflexión.
reducción o dirección. Superposición lineal indica que la intensidad total de voltaje en un punto determinado es el espacio, es la suma de dos de los vectores de ondas individuales. Figura 8. Son líneas de dos vectores con distintos ángulos de fase. Bueno, esto es todo. Espero les haya servido algo la información que les di.